Buenas, mi nombre es Francisco. Soy estudiante de bachillerato de la carrera de Administración de Empresa de la UNED Costa Rica. Y este es un video explicativo donde hablaremos sobre la crisis global financiera del 2008. Para empezar, ¿se han preguntado cómo saben los ahorrantes, el público o el gobierno qué hacen los bancos con el dinero de los depósitos? O si este dinero, estos depósitos están siendo bien administrados. Bueno, estas preguntas las pasaron por alto las reguladoras, el gobierno, el público en general en la década del 2010. Bueno, del 2000 al 2010, que fue cuando se dio esta crisis. En el 2008, el mundo entero se vio afectado por una de las crisis más gigantescas de la historia, que fue una recesión que se dio en el 2008, que empezó primeramente en Estados Unidos, luego se extendió hasta el resto del mundo. Primero analizaremos cómo desde antes de la década ya se venían dando prácticas, procedimientos inadecuados, como falta de regulaciones, entre otros factores que dieron origen a esta crisis, que fue una de las crisis más grandes desde la recesión de 1929. El objetivo de este video es analizar a fondo qué fue lo que pasó, que dio origen a esta crisis del 2008 y analizar si la banca actual está preparada para enfrentar una crisis similar en la actualidad. También analizaremos qué nos dejó de aprendizaje esto, analizar si realmente se tomaron medidas para que algo así no se vuelva a ocurrir, o sea, no vuelva a ocurrir en el presente. En otras palabras, analizar si quedó algo positivo para la banca actual para que un evento como este no se vuelva a repetir. Como hemos mencionado, antes de esta crisis ya se venían dando una serie de irregularidades desde los años 90 hasta el 2007, más o menos. Ya se venían dando una serie de irregularidades que las reguladoras pasaban por alto, obviamente. Y esto llevó a esta nueva crisis. Como habíamos mencionado, antes de esta crisis, digamos desde los años 90, ya se venían dando una serie de irregularidades. Recordemos que en los años 30, después de la crisis de 1929, las reguladoras, las autoridades habían implementado una serie de regulaciones con el objetivo de que una crisis como esta no se volviera a repetir. Pero en los años 90, los reguladores, las autoridades, decidieron eliminar varias de estas regulaciones con el fin de acrecentar las economías, principalmente Estados Unidos fue uno de los que eliminaron estas regulaciones. Entonces los bancos se vieron en libertad de hacer transacciones que tal vez no eran muy debidas para ese tiempo, y esto ocasionó esta nueva crisis del 2008. Uno de los principales factores que llevaron a esta crisis fue la crisis de las hipotecas subprime, que fue que los bancos otorgaron préstamos a personas de bajos ingresos, principalmente para que compraran propiedades, para que compraran casas, pero estas personas de bajos ingresos obviamente no tenían la capacidad de pago y esto no se reguló. Entonces estas eran hipotecas de alto riesgo, obviamente eran de sumo riesgo. Esto no se reguló, no se valoró, se le dieron calificaciones altas a estos préstamos, principalmente porque estas personas lo que querían, digamos, los que otorgaban los préstamos, principalmente ellos lo que les interesaba era el pago de los bonos. Los bonos eran buenísimos, que pagaban, eran pagos muy buenos, muy sustanciosos de los bonos. Entonces a los bancos lo que les importaba era colocar esos préstamos para que los agentes adquirieran el pago por los bonos sin importar los daños, sin importar el daño a terceros, sin importar, digamos, la liquidez del banco. Fue una gran falta de regulación y esto llevó a lo que se llamó la crisis de la burbuja inmobiliaria. Digamos, fue una burbuja que obviamente iba a explotar, no va a haber liquidez al darse préstamo a personas que no tenían capacidad de pago.
Obviamente esto iba a explotar en algún momento, como fue que explotó en el 2008. Esto se llamó popularmente en ese tiempo como la burbuja inmobiliaria o la crisis inmobiliaria del 2008. Como mencionaba, este factor importante que fue la desregulación permitió que los bancos se tomaran ciertas libertades. Entre esas libertades estaban los derivados, o sea, estos nuevos productos, estas nuevas puertas, estas nuevas formas de hacer negocio de los bancos con estos derivados. Ellos agarraban estos derivados y los vendían como seguros, pero escondían un riesgo enorme. Pero obviamente a los bancos de ese tiempo nada más les importaba hacer dinero, incrementar sus ganancias, sin importar los daños a terceros. Obviamente esto ayudó a que se incrementara esta crisis. Y como era de esperarse, en septiembre del 2008, pues esto salió a la luz. Y se preguntarán ustedes, pues, ¿cómo sucedió esto? O sea, ¿cómo pasó esto? Bueno, los principales protagonistas, que eran bancos de inversión y las reguladoras, los primeros de esto, que eran los bancos de inversión, vendían productos que se llamaban CDOs y los vendían como inversiones seguras. Por otro lado, las reguladoras pues se hicieron de la vista gorda o no midieron el daño sistémico, no midieron las consecuencias, no les importaron estas consecuencias y obviamente esto vino a agravar más esta crisis que ya para el 2008 se hizo muy evidente. Digamos, esto ya no se pudo esconder más y esta burbuja, esta crisis pues explotó más o menos por ahí de septiembre del 2008. Cuando Lehman Brothers y los principales bancos de Estados Unidos se quedaron sin liquidez, el pánico se extendió primeramente en Estados Unidos. Las personas intentaban sacar su dinero, ya no pedían préstamo. Entonces el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal, para evitar un colapso total del sistema financiero, pues implementaron algunas medidas, como fueron bajar las tasas de interés, inyectar liquidez, implementar algunos programas para levantar la economía, programas de rescate para levantar la economía y que no hubiera un colapso total del sistema financiero. Otras medidas que se tomaron que tomaron algunos gobiernos de algunos países fue rescatar algunos bancos con dinero público. Por otra parte también, los pobres, digamos, los ciudadanos principalmente de Estados Unidos, también de otros países, enfrentaron desempleo, pérdida de vivienda, recortes sociales, como habíamos mencionado. Y esto vino a agravar más el asunto, digamos, para las personas pobres, porque perdían sus viviendas, porque no podían pagar los préstamos. Digamos, esto también afectó a economías pequeñas como fue Costa Rica, donde hubo un incremento en la inflación, hubo menor producción, hubo presión sobre el sistema financiero, una disminución en las exportaciones. De esta forma vemos como un evento originado principalmente en los Estados Unidos puede repercutir en economías pequeñas como la costarricense y otros países latinoamericanos. Digamos, esto puede venir a afectar, digamos, como la principal economía es Estados Unidos, la bolsa de valores y todo eso, al caer la economía de Estados Unidos, también los países latinoamericanos sufren las consecuencias de estas crisis. Y esto se vio reflejado en Costa Rica, en Centroamérica, en toda Latinoamérica, como habíamos mencionado, con desempleo, incluso hubieron hasta suicidios, se reportaron suicidios en esa época por esta crisis, por la gente verse agobiada, verse que no tenían empleo, verse que les quitaban las casas. O sea, fue un caos total en ese tiempo, más que todo para las economías pequeñas como fue la costarricense o las latinoamericanas, como habíamos mencionado. Esto repercutió en gran manera en estas economías. Y la otra pregunta es, ¿estará la banca actual preparada para enfrentar una crisis como esta otra vez? Bueno, eso está por verse, ya que sí se han implementado medidas como fueron las reformas a la ley Dodd-Frank, que buscó mayor transparencia y control. Sin embargo, varios de los dirigentes que fueron protagonistas en la crisis del 2008
que fueron directivos de las principales entidades financieras que causaron esta crisis, aún se encuentran en las principales direcciones de las entidades financieras de la Reserva Federal de Estados Unidos en la actualidad. Entonces esto deja mucho que desear. También hay que enfatizar que la globalización financiera, las innovaciones tecnológicas, plantean grandes retos para los reguladores y las entidades financieras en la actualidad. Pero, ¿qué más se puede hacer para no cometer los mismos errores del pasado otra vez? Bueno, la clave está en la regulación efectiva, la supervisión constante y la responsabilidad ética de las instituciones financieras. También los gobiernos deben de regular con firmeza. Los ciudadanos deben de investigar, deben de exigir transparencia, ya que la estabilidad financiera es un bien común, y recordar que la avaricia y la falta de control en las instituciones puede desestabilizar la economía de los países. Un ejemplo claro de falta de regulación en economías pequeñas como Costa Rica, digamos, para hablar un poco del tema de Costa Rica, es que en las últimas décadas en Costa Rica se han dado la quiebra de varias instituciones como el Copemex, Copeservidores, Bancrédito, por mencionar algunos, que han dejado pérdidas millonarias al Estado, a las instituciones, pero principalmente a los ahorrantes. Miles de ahorrantes afectados que han perdido sus ahorros, les han congelado cuentas. O sea, gente que se han ido prácticamente a la bancarrota, que todos sus ahorros de toda su vida los han confiado a estas instituciones, y estas instituciones se declaran a la quiebra porque en sus libros contables ponen unos números, entregan unos números que no son los reales. Falta de auditoría, falta de supervisión de las SUGEP, de las entidades, de las superintendencias que no supervisan, no hacen auditorías periódicamente a estas instituciones. Entonces estas instituciones pueden poner cualquier número en sus cuentas, en sus libros contables, pero quizás no son los reales. Al final, los más perjudicados pues son los ahorrantes, son las personas que han confiado todos sus ahorros en estas instituciones, que al final quiebran, solo ellos se dan a la quiebra, unos se llevan el dinero. Y todo esto, para resumirlo, todo esto es por falta de regulación, por falta de auditorías, por falta de implementar leyes, por falta de estar revisando anualmente por lo menos estas instituciones. Entonces esto las lleva a la quiebra, se declaran en bancarrota y los principales afectados son los ahorrantes. Entonces esto es un claro ejemplo, por ejemplo, para mencionar un poco aquí en Costa Rica, y debe pasar en muchos países, que hay una falta de regulación. O sea, lo mismo que pasó en esta crisis del 2008 se repite así en economías pequeñas como Costa Rica. Y si no hay medidas, digamos, si no se implementan medidas para corregir estos daños, para corregir esta falta de regulaciones, es probable que crisis tal vez a nivel pequeño, a nivel de economías pequeñas, o tal vez a niveles globales, es probable que vuelvan a repetirse. Y para que esto no se repita, bueno, hay que tomar estas medidas. Digamos, si se toman estas medidas, se evitaría que se vuelva a repetir una crisis como la del 2008 o como otra del pasado. Bueno, esto fue todo de este resumen explicativo de la crisis del 2008. Espero les haya servido. Muchas gracias.